tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Hola, bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Mi nombre es Marta, bienvenidos, bienvenidas, gracias por escucharnos en un episodio más. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Órale Puebla en Instagram, Facebook o Twitter, y pueden seguir este podcast, escuchar todos los episodios que ya vamos subiendo semana con semana en Spotify, igual como Órale Podcast, en Mixcloud y YouTube en la página de Medios Universitarios de la Ibero Puebla, que es con quien colaboramos para estos episodios. Así que bueno, pues les invitamos a seguirnos escuchando. ¿Cómo estás, Su? Muy bien, gracias, pues contenta de saludarte y de saludarlos a todos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? También muy bien, la verdad es que este es un tema que me parece bien interesante y que creo que podríamos hablar y hablar de él. Y pues además tenemos una invitada especial el día de hoy, entonces creo que va a estar muy, muy bueno el episodio. Sí, exactamente. Justo el día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos en el día a día. Como mencionas, vamos a tener una muy importante invitada. La verdad es que es excelente, está súper preparada. Ahorita les platicamos un poco más sobre ellas. Y bueno, para contextualizarles un poco, bueno, me gustaría comentarles como una noticia que justo acabo de leer, que hasta el 11 de febrero de este año, o sea, del 2021, ya llevamos 83,192 personas desaparecidas en el país. Y en Puebla hay 2,523, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es una noticia terrible, es muy, muy fuerte. Y bueno, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, así como la Coordinación de Derecho de la Ibero Puebla, pues están solicitando discutir inmediatamente con el Congreso del Estado la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas que se presentó en febrero y marzo del 2020. O sea, hace un año justamente se hizo como esta petición, sin embargo, no ha habido una resolución ni una respuesta de este tema. Y bueno, pues la verdad es que esto es de carácter urgente. Al final, la desaparición forzada es un grave abuso de los derechos humanos y pues estaría bien que platicáramos un poco sobre este tema, ¿no? Y bueno, me gustaría también conocer, Marta, por qué es importante que hablemos sobre los derechos humanos, por qué es importante conocerlos. Sí, Su, pues creo que justamente estas cifras que nos estás dando nos hablan de la situación general, ¿no? Que podemos generalizar en el país, aunque hay estados que tienen mayores índices de inseguridad y demás, pero sí es una situación que pues vivimos como sociedad mexicana, ¿no? Y creo que justamente esta constante escuchar sobre crímenes, violaciones, injusticias, impunidad, corrupción, etcétera, pues también nos ha hecho que normalicemos un poco esta violencia, ¿no? Entonces, a lo mejor no de manera consciente o a propósito, digamos, ¿no? Igual y es como una defensa también psicológica para lidiar con la realidad, ¿no? Muchas veces, pero pues la realidad es que sí la hemos normalizado y justamente creo que por eso es importante seguir hablando sobre este tema y que además, como seguramente nos iremos platicando a lo largo del episodio, pues el tema de derechos humanos es inherente a todas las personas, ¿no? Entonces, creo que justamente al pensarlo de esa forma, podemos pues sentirnos interpelados por el tema, ¿no? O sea, que no sea como un discurso institucionalizado que le toca a la ONU o a la CNDH o estas grandes organizaciones o al gobierno únicamente, que si bien sí les corresponde y sí funciona para velar por esos derechos, pero que sí es algo que atraviesa las vidas de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Entonces, creo que si lo pensamos desde esa forma y lo aterrizamos más como a nuestra cotidianidad y nos sentimos con la obligación también de involucrarnos en este tema, pues creo que definitivamente habría una transformación mayor de la que exigimos, no solamente a estas instituciones, sino también como en el día a día. Y pues justo creo que esa es la invitación el día de hoy, como no solamente verlo
como un discurso lejano, sino como pues sentirnos involucrados en este tema, involucradas, qué nos toca hacer, qué nos toca observar o exigir, y que además creo que sí muchas veces nos hemos visto afectados, ¿no? O sea, nuestros derechos humanos han sido violados probablemente en alguna ocasión, al menos de manera indirecta. O sea, por ejemplo, yo pensaba que hace unos meses quería hacerme una prueba de COVID, pues preventiva. En realidad no tenía síntomas ni nada, pero pues quería checarlo, y fui a un hospital público a ver si podían aplicármela, porque se supone que lo hacen, y me anotaron en una lista y me dijeron que me iban a llamar, y luego yo volví a llamar y así, y pues es la fecha que jamás me hablaron para hacerme la prueba, ¿no? Entonces, no sé, no soy experta, pero me suena que ahí me negaron un acceso a pues la salud, ¿no? Que es un derecho básico humano. Entonces, bueno, en este tipo de situaciones, o igual cuando pagamos a lo mejor impuestos y no se ven reflejados en nuestra ciudad o en nuestra comunidad o en nuestra colonia, pues a lo mejor, repito, no estoy 100% segura, pero a lo mejor ahí también se está viendo como un abuso de poder por parte de las autoridades, y entonces pues se refleja en estos temas también, ¿no? Entonces, bueno, eso, repito, la invitación es como no sentirnos ajenas a estos temas. Y pues creo que justo la invitada de hoy nos puede ayudar a aterrizarlo un poco más a la realidad y a conocer un poco más sobre estos temas, creo que es el primer paso. Entonces cuéntanos tú, ¿quién es esa invitada el día de hoy? Claro que sí, Marta. Para empezar, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Seguramente muchos de los que nos escuchan han sufrido alguna como violación a sus derechos humanos, pero justamente nuestra invitada nos va a hablar de eso. Ella es la maestra Abigail Quiroz Vargas, es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrática en dicha universidad, así como en la Universidad del Valle de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia en litigio en materia de derecho laboral y actualmente preside la Fundación Trabajo Digno. Así que, bienvenida. Hola, Abby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por participar en el podcast de Órale Puebla, y me gustaría saber cómo estás, cómo te sientes. Hola Susana, pues un gusto como siempre. Ya saben que es un placer participar con ustedes. Y pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Pues bien, muy bien, gracias, con un poco de frío. Aquí en Puebla hace mucho frío, pero ojalá ya se quite pronto. Pero pues bueno, estábamos platicando hace un momento justamente sobre como los derechos humanos, ¿no? Algunos ejemplos sobre la violación de los derechos aquí en Puebla, e igualmente lo podemos extrapolar como al país, pero nos gustaría saber desde tu perspectiva como experta, como abogada, qué son los derechos humanos y para qué nos sirven. Ok, pues mira Susana, los derechos humanos son, digamos que un conjunto de prerrogativas de derechos que tienen como la más alta importancia, tienen como sustento la dignidad humana, dignidad que nos es propia pues a todos los seres humanos. Y bueno, a estos derechos tienen acceso todas las personas. Es una de sus características que los derechos humanos son universales. Entonces tienen acceso todas las personas con independencia de la nacionalidad, de la edad, del sexo, del origen étnico, de la preferencia sexual, de la creencia religiosa, etc. Estos derechos están contemplados en nuestra Constitución y en tratados internacionales, que son como los máximos ordenamientos. En nuestro sistema jurídico son las máximas leyes, por así decirlo, y en esos ordenamientos están contemplados estos derechos humanos. Tenemos algunos ejemplos por el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo, justo a la libertad de creencia religiosa, a la igualdad entre hombres y mujeres, al derecho a la no discriminación, y así. Tenemos una lista considerable de derechos que se han ido incrementando con el tiempo. Eso es otra cosa importante. Los derechos humanos tienen esta característica de ser como progresivos, ¿no? De que pues, a lo mejor hace 50 años teníamos una gama así de chiquita y ahorita, bueno, se han ido incrementando este número de derechos. Otra cosa importante que tenemos que saber, Su, es que los derechos humanos, si bien ya dijimos que tienen como sustento la dignidad humana, también es cierto que las empresas, o lo que conocemos como personas morales, ¿no? O sea, una empresa que es una SADCB,
las asociaciones civiles, los sindicatos, todas las personas morales también tienen estos derechos, porque no son solo propios de seres humanos como tú y como yo, de personas físicas, sino también de personas morales. Obviamente, pues habrá que ver cuáles derechos son compatibles, ¿no? Podemos hablar de tu libertad religiosa y de mi libertad de trabajo, por ejemplo, pero no podemos hablar de la libertad religiosa de Walmart, ¿no? Porque pues Walmart no profesa una creencia religiosa. Entonces, pues bueno, habrá que ver cuáles derechos son los compatibles, pero es importante saber que tanto las personas físicas como las personas morales tienen esta gama de protección. Perfecto, David, muchas gracias. Mira qué interesante, la verdad es que yo no sabía esta parte de las empresas y pues sí tiene muchísimo sentido, ¿no? Cada empresa también tiene como una personalidad, una característica que la hace esencial y justamente como el hecho de pues validarla y validar lo que representa, pues es importante. Sé que, wow, muchas gracias, Abby. E igualmente, bueno, a mí me gustaría saber cómo es que nosotros como personas, cómo es que podemos saber que están vulnerando nuestros derechos humanos. Ok, pues mira, en Fundación Trabajo Digno, en donde colaboro muy gustosamente, una de nuestras principales premisas es que para hacer valer tus derechos tienes que conocer cuáles son tus derechos. Entonces, pues en el mismo tenor, para saber si se están violentando tus derechos humanos, como primer paso tienes que conocer cuáles son tus derechos humanos. Hace ratito ya mencionábamos algunos que son así como los esenciales: derecho a la vida, a la libertad, a una vida libre de violencia, libertad de trabajo, etcétera, pero hay una gama muy grande eso. Entonces, yo lo que les recomiendo es que puedan acercarse a los sitios web, a las páginas de Facebook de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando hablamos a nivel nacional, la CNDH, o como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por ejemplo. Las comisiones estatales también tienen sus sitios web y particularmente en la Comisión del Estado de Puebla hay una serie de documentos como de cartillas que la verdad están muy prácticas, muy sencillas, muy fáciles de comprender, que vienen incluso clasificadas. Haz de cuenta, no sé, derechos laborales, ¿no? Entonces ahí te van a venir todos los derechos humanos del ámbito laboral. No sé, derechos de las mujeres, y entonces van a venir todos los derechos que conciernen a este ámbito de protección, de los niños y así, ¿no? Grupos indígenas. Entonces, es una manera, digamos, muy fácil de conocer cuáles son estos derechos humanos, porque, pues, insisto, ¿no? Para que podamos saber si se están violentando nuestros derechos, primero tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Si no, ni nos vamos a dar cuenta cuando nos estén violando un derecho humano, porque ni sabíamos que lo teníamos. Entonces, primer paso, conocerlos. Segundo paso, tenemos que distinguir algo bien importante. Es un error muy común pensar que, te voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco burdo, ¿no? Si mi papá elige mi carrera y aunque yo quiera estudiar antropología, mi papá me dice, no, Abigail, tú tienes que ser abogada. No sé en sus tiempos, pero en los míos era muy común que sucediera. Entonces, podríamos pensar que mi papá está violentando mi derecho a elegir una carrera, ¿no? Y está violentando mi derecho humano a una libertad de trabajo, porque pues el día de mañana lo que yo me voy a dedicar es eso, ¿no? Pero aquí no hablamos de una violación de derechos humanos, por una sola razón, porque mi papá no es autoridad. Los particulares no somos autoridades. No tenemos esa facultad como de ejercer poder que sí tienen las autoridades, como por ejemplo pensemos en un policía de tránsito, pensemos en un policía estatal, en un elemento de la Guardia Nacional, en un fiscal, en un juez. Ellos son autoridades, ellos son los que sí pueden violentar derechos humanos, tienen esta posibilidad. Lo que ellos hagan sí violenta nuestros derechos humanos. Lo que hagamos nosotros con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que cruzamos en la calle, como particulares, eso no es violación de derechos humanos. No sé, en el caso mío y de mi papá podríamos hablar de una falta de comunicación, ¿no? Y en el caso de vecinos, de amigos, podríamos hablar de otro tipo de conductas, incluso delitos, cuando hablamos de privación de libertad, cuestiones así, pero no hablamos de violación de derechos humanos. Esta es una distinción bien importante. Para que podamos hablar de que se están violentando derechos humanos, el acto tiene que venir como de arriba, ¿no? El ejercicio de un poder por parte de una autoridad. Si no hay este ejercicio de poder, entonces no hay violación a derechos humanos. Insisto, puede haber otra cosa, ¿no? Falta de comunicación entre padres e hijos, entre amigos, pero no hay una violación de derechos humanos. No sé si fue claro.
Sí, súper. Bueno, de hecho aquí tengo como una duda porque justo al inicio estábamos platicando sobre la desaparición forzada, ¿no? Y que a partir de este año ya llevamos una cantidad extraordinaria de desaparecidos. Entonces, eh, justo aquí quisiera saber cómo, con base en lo que mencionabas, de que las autoridades son los que realmente son los que pueden violentar nuestros derechos humanos, en este caso, ¿cómo es que las autoridades lo están haciendo? Pues mira, en el caso de la desaparición forzada, generalmente sí interviene el Estado, ¿no? Porque pues por fines políticos, por fines de poder, de fines oscuros, ¿no? Pues existe lo que es la desaparición de la persona, ¿no? Que no sabe si está muerta, no hay una declaratoria en ese sentido, no hay un cuerpo, pero hay una desaparición de la persona y generalmente en este tipo de actos sí interviene el Estado. Entonces aquí sí estaríamos hablando de violación de derechos humanos porque hay una participación del Estado. Ahora, que si hablamos de desaparición forzada por parte de, no sé, que exista un secuestro, que existe una desaparición por parte de organismos a lo mejor delincuenciales, de narcotráfico, de algún otro tipo de organización criminal, ahí no estaríamos hablando de violación de derechos humanos, estaríamos hablando de delitos, ¿no? Delito de homicidio, delito de secuestro, delito de algún otro índole, pero no hablaríamos de violación de derechos humanos, porque, insisto, los actos que ocurren en el mismo nivel, digamos así, de ciudadanos, que un grupo de delincuentes, ¿no? Realiza determinados actos en contra de una persona o de varias personas, están como en un mismo plano, no hay este plano de ejercicio de poder que te comentaba yo. Entonces, bueno, en el caso de desaparición habrá que ver dónde está la responsabilidad, dónde está la acción, quién realizó esa acción. Si fueron particulares, hablamos de delitos. Si hablamos de autoridades, podemos hablar ya de violación de derechos humanos, porque entonces sí habría como ejercicio de poder que te decía yo, pero pues va a depender del caso en particular. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por aclararlo. Yo tenía como esta duda y ahora ya está como mucho más claro para mí, pero igualmente me gustaría saber, en caso de que ya sabes, ¿no? Que están violentando tus derechos humanos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que uno puede hacer para resolverlo? Ok, pues mira, tenemos dos vías esencialmente. Una es la vía administrativa y la otra es la vía judicial. En la vía administrativa, hace rato ya habíamos mencionado a las comisiones de derechos humanos. Tenemos una comisión a nivel nacional y tenemos comisiones estatales en cada una de las entidades federativas, Ciudad de México incluida, Estado de México, Estado de Puebla, así, cada entidad. Entonces, estas comisiones tienen la facultad de conocer, de investigar este tipo de violaciones a derechos humanos. Entonces, esta es una instancia, digamos, administrativa. Se inicia con una queja o una denuncia por parte de la persona que está siendo violentada o que considera que está siendo violentada en sus derechos, ¿no? Podemos ser tú, yo, podemos acudir directamente a la comisión a hacer valer esta queja o esta denuncia. Y la otra vía es la vía judicial, que ya es a través de un juicio, a través del juicio de amparo. El juicio de amparo es el juicio que tenemos a nuestro alcance, nosotros como particulares, para efecto de poder hacer valer este tipo de violaciones ante la autoridad. Este juicio lo conocen los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito, que son los que forman parte integrante del Poder Judicial Federal. Igualmente hay juzgados y hay tribunales en cada entidad federativa. Este juicio de amparo es un poco más complejo. En la vía administrativa ante la comisión, a lo mejor sí podemos llegar tú y yo solas como ciudadanos y hacer valer nuestra queja. Ahí nos van a dar un formulario para que narremos los hechos y demás. Esa vía a lo mejor sí la podemos hacer valer sin la ayuda de un abogado, pero en la vía judicial sí es necesario tener la asesoría de un abogado, porque pues un abogado especialista obviamente pues va a tener el mejor conocimiento, la experiencia para saber en qué términos hacer valer este amparo, los requisitos, los hechos que se van a narrar, el fundamento legal,
constitucional en su caso, pues todo el trámite es un juicio tal cual. Entonces, para la vía judicial, sí es importante que contemos con la asesoría de un abogado. Y la otra vía, pues sería mejor, ¿no? No es imprescindible, pero sería mejor, porque siempre con la ayuda de un abogado especialista, pues logramos pues un mejor ejercicio de derechos. Entonces, pues bueno, son las dos vías esenciales que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de esta vía, de estas vías de defensa? Que los derechos humanos de la persona se protejan y se restituyan. Si una persona fue violentada en su derecho, no sé, a la libertad de expresión, ¿cuál es el objetivo de estas vías? Que esa persona recupere el ejercicio pleno de ese derecho a la libertad de expresión. Entonces, estas dos vías tienen ese objetivo, lograr que las personas tengamos un pleno ejercicio de esos derechos, porque pues de poco nos van a servir en la Constitución, así como texto, como un parrafito, pues de poco nos van a servir si en la vida real no podemos disfrutar de ellos, ¿no? Se van a quedar, como dicen, en letra muerta, en una bonita novela o en una bonita poesía, ¿no? Porque pues en los hechos no van a tener ningún efecto. Entonces, el objetivo de estas dos vías es lograr eso, que esos derechos que están en la ley, en la Constitución, en los tratados, se traduzcan en una realidad para los ciudadanos como tú, como yo, como todos los que nos escuchan. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Entonces, recuerden estas dos vías, lo mencionabas claramente, que es la administrativa y la judicial, y en esta última, pues sí vamos a requerir como el apoyo de un experto, de un abogado, ¿correcto? Y bueno, pues me gustaría, exactamente, muchas gracias, pues me gustaría muchísimo agradecerte tu tiempo e igualmente tu atención. Toda esta información es bastante buena y pues igualmente me gustaría que nos invitaras a tus redes, a dónde te podemos seguir. Claro, eso con mucho gusto. De hecho, ahorita que hablamos de abogados especialistas, tu servidora preside una fundación que se llama Fundación Trabajo Digno y nos dedicamos a la asesoría de manera gratuita a todos los trabajadores y a todos los patrones, empresarios. Digamos que asesoramos tanto a una como a otra parte, porque pues los dos tienen derechos, los dos tienen obligaciones y los dos tienen la necesidad de conocer y de hacer valer esos derechos. Te decía yo, les brindamos asesoría gratuita, entonces, bueno, hablando de abogados especialistas, con mucho gusto les podemos apoyar en todos los temas que tengan que ver con derecho laboral. Nos encuentran en Facebook como Fundación Trabajo Digno, en Twitter como Fundación TD y en WhatsApp estamos dando asesorías ahorita pues vía telefónica y vía mensaje de texto, pues principalmente por las restricciones de la pandemia, en WhatsApp al 55 17 23 84 52. Nos pueden contactar también por Facebook a través de inbox. Igualmente estamos dando asesorías vía inbox también. Pues bueno, en lo que podamos apoyarles con muchísimo gusto ahí andamos. Perfecto, pues muchísimas gracias y muchas felicidades por su trabajo. En verdad es hermoso lo que hacen por todas las personas. Entonces, ya saben, los que nos escuchan, síganlos en sus redes y va a ser de bastante utilidad. Entonces, muchas gracias, Abby, y espero escucharte pronto. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Cuídense mucho. Reitero mi agradecimiento a la licenciada Abigail. Estuvo súper bien la plática. Está muy bien que podamos más bien platicar de esto. Y bueno, me gustaría como hablar sobre las conclusiones, ¿no? Justamente de este tema, así como en puntos, como lo más importante que escuchamos. Y es que los derechos humanos son universales, aplican para todos, no importa nuestra raza, nuestro sexo, nada, o sea, nuestra religión. Todos tenemos acceso y todos tenemos pues derecho, ¿no? a estos, voy a ser redundante, a estos derechos humanos. Igualmente, las empresas tienen derechos y eso está muy interesante. También es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos humanos. Ella también nos compartía como hasta dónde nos podemos dirigir justamente para tener más información. Por lo tanto, les reitero la invitación a acercarse o a entrar a las páginas de internet o páginas de Facebook de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde viene información más detallada sobre estos y que está como más dirigida para personas como tú y como yo. Igualmente, las autoridades, recuerda que las autoridades son las que pueden violentar nuestros derechos humanos. Si es que es
otra persona o el crimen organizado, etcétera, más bien esto se considera un delito. Sin embargo, las autoridades son las que sí violentan nuestros derechos humanos. Y bueno, las comisiones que los investigan pueden ser de carácter administrativo y judicial. Y en el último, recuerden que es importante tener como asesoría de un abogado. Listo, Marta, ¿tú qué tal? ¿Qué nos recomiendas? Pues muchas gracias, Su. Creo que siempre es muy importante conocer los derechos, pero además también saber qué hacer en caso de que tengamos algún tipo de violación o inconveniente en este sentido. Y pues sí, justo también el día de hoy quisiera recomendarles, en primer lugar, hablarles sobre el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que se encuentra en la Universidad Ibero Puebla, que como ya decíamos al inicio, pues colaboramos para la emisión de este podcast. Y justamente es un espacio que se dedica, ¿no?, a la vigilancia e investigación desde la Academia de los Derechos Humanos, particularmente en el estado de Puebla, y me atrevería a decir que es un referente ya también para, pues en este sentido, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio de Violencia Social y de Género, pues hace un seguimiento a los casos de feminicidio que van sucediendo en el estado, y pues eso es importante también para exigir que se solucionen o que se resuelvan más bien los casos que suceden, ¿no? Entonces, en este sentido, pues quisiera recomendarles que también en estas plataformas en las mismas plataformas donde encuentran este podcast, pues también pueden encontrar el podcast que tiene el Instituto de Derechos Humanos, que se llama Caminos del Viento. Entonces está bastante interesante porque hablan de distintos temas que van, pues como ya mencionaba, temas de género, migración, temas electorales, de trata de personas, que son pues los temas que ellos manejan o que ellos siguen desde el instituto, ¿no? Entonces, por nombrarles algunos de estos temas que aborda el Instituto de Derechos Humanos, pues son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, trata y tráfico de personas, derechos humanos de las mujeres, migración, derechos de niñas, niños y adolescentes, acceso a la justicia, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, personas privadas de libertad, que es lo que hablábamos al inicio de este episodio, violencia, seguridad ciudadana y paz, educación, participación social y política, violencia de género contra las mujeres. Entonces, pues este podcast refleja un poco de ese trabajo que hacen desde el instituto, y pues desde septiembre tienen un episodio a la semana, como nosotras. Entonces, pues es bastante interesante poder escuchar estas miradas de expertos, expertas e invitados, invitadas que tienen en cada episodio. Y pues bueno, esto pues justo nos hace parte un poco más del debate y de conocer como qué está pasando, ¿no? Ni siquiera en términos muy lejanos, sino qué está pasando aquí en donde vivimos, ¿no? En nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestras colonias. Entonces, pues bueno, ahí estaremos también siguiendo este podcast de Caminos del Viento. Uy, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la recomendación. Lo voy a hacer. Este tema está muy bueno, es muy interesante, es bueno conocer más sobre ellos, justamente por lo que también mencionaba la licenciada, ¿no? El conocer te hace libre. No, o sea, el conocer sí te ayuda a que no se vulneren tus derechos humanos. Así que, bueno, pues nada más me gustaría igualmente invitarlos a la próxima emisión, al próximo episodio, que también va a estar muy interesante, que va a ser de el empleo en tiempos de COVID-19. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar? Pues cómo estamos, ¿no? Como las tasas de desempleo, cuáles son los empleos que a lo mejor han contratado a más personas, o bueno, en qué empresas han contratado a más personas, bueno, pero en dónde sí ha habido como más desempleo. Entonces, sí, los invitamos a que nos escuchen y pues nada, les agradezco su atención, nos agradezco otra vez sintonizarnos o abrir justamente como el programa para escuchar lo que tenemos preparado para ustedes. Y pues muchas gracias también, Marta, por tus comentarios y por todo. Gracias a ti, Su, por la entrevista y este episodio, y pues las invitamos a seguir escuchando cada viernes estos episodios del podcast Órale. Muchas gracias. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale?